Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy Ruth Sánchez. Y yo soy Rodolfo Villalobos. Y en esta ocasión volvemos a hacer un programa debido a las peticiones que hemos recibido, en el cual vamos a tocar el tema de la independencia del estado de Chihuahua del resto de la República Mexicana. Si legalmente se puede y si sería realmente algo factible para nuestro estado o a lo mejor el norte del país, como ahora nos lo están poniendo. Arrancamos. Si tienes dudas o comentarios, háznoslo saber ahí, comparte con alguien más y vamos enriqueciendo esta plática. Esta discusión viene derivado de un conflicto de fondos públicos. En nuestro país contamos con una obligación, todos los mexicanos, de contribuir al gasto público de la federación, estado, municipio, de todos ellos, pues, conforme a una serie de reglas. Ahí establece el artículo 31, fracción cuarta, todas las reglas respecto a cómo debe de ser el pago de impuestos. Y como tenemos obligación de contribuir al gasto público de la federación, estados y municipios, se genera lo que se conoce como la potestad tributaria del estado, es decir, a cobrarnos impuestos. El detalle de esta potestad es que nos pueden cobrar impuestos la federación, los estados y los municipios. Al municipio se le deja muy claro cuáles son los impuestos que puede cobrar, son muy poquitos. Básicamente el predial. Básicamente el predial. Pero a los estados de la federación básicamente se les permite que cobren impuestos acerca de lo que quieran. Lo que implica la posibilidad de que nos cobren por la misma fuente de riqueza un impuesto federal y un impuesto estatal. Una doble tributación. Una doble tributación, como sería, y de hecho lo existe en los códigos fiscales estatales, al menos en Chihuahua, un impuesto de valor agregado local y un impuesto de valor agregado federal, un impuesto sobre la renta local y un impuesto sobre la renta federal. Lo que implicaría entonces que pues, viviríamos para pagar impuestos, porque si nos cobra la federación y nos cobra el estado, ¿de dónde va a vivir el individuo, no? Entonces, esto, una pequeña paréntesis, esto no fomenta precisamente el que el individuo viva en la irregularidad. Por supuesto. O sea, si le pusieras un impuesto general a todo y que todos pagaran el impuesto. Una de las principales reglas, dos, porque son el modelo fiscal, los fiscales más avanzados nada más tienen dos impuestos importantes, que son sobre la riqueza y sobre el consumo. El ISR sobre riqueza y el IVA sobre el consumo. ¿Fácil así? El detalle es que en México hicimos reglas muy complicadas para pagar impuestos. No son claras lo que podemos tener como exenciones o como podemos tener como deducibles. Básicamente el Estado ha dicho, yo tengo que sacar dinero de algún lado y voy a exprimir al ciudadano. Y voy a exprimir al ciudadano que está dado de alta en Hacienda. Y luego al ciudadano tampoco le regresó realmente gran cosa. Se tira mucho dinero a la basura. No dudo que haya corrupción, que haya mala administración, pero básicamente es que se tira dinero a la basura. Bueno. Para evitar esta doble tributación se genera un esquema que se le llama de coordinación fiscal, en la cual se dice, bueno, los estados cobramos los impuestos y se lo pasamos a la federación. O federación, tú cobras los impuestos y luego tú concentras el dinero independientemente de quién lo cobre, y de ese dinero no lo repartimos. Bueno, los convenios de coordinación fiscal son muy viejos y establecen mecanismos basados en los modelos, vamos a llamar, hegemónicos de un solo partido político, en el cual pues, el presidente de la República era el que repartía y utilizaba eso también como control político. Pero esos tiempos han cambiado, pero las reglas siguen igual. O sea, no le hemos metido a la legislación nada. No, al convenio no. ¿Y qué pasa? Que de lo que se recauda, la federación dice, yo me quedo con esta parte. Y como dice el dicho, ¿no? El que parte y comparte se queda con la mayor parte. Entonces la federación, para el gasto federal, se queda con cerca del 60% de los ingresos que se recaudan. Muchísimo eso. Y luego, el restante 40 dice, esto lo vamos a repartir. Y se reparte entre 33. Cada una entidad federativa. Y la federación también le entra a los fondos. También en la baila. Entonces, también se reparte de eso. Y también se repartirá entre los 3,000 municipios que hay en el país. Entonces, ya no quedó nada. Se reparte muy poquito. Y entonces se establecen estos mecanismos en los cuales se recauda y se reparte de una manera no proporcional, sino equitativa. De lo poquito que se reparte en participaciones federales a los estados para tratar de establecer un equilibrio en la riqueza. Y ojo,
no estamos hablando de que le vas a dar a quien más trabaja. Vas a darle No, de hecho, a quien menos produce, exacto. le das más. Porque así se rompe con la inequidad de que el rico siempre va a ser rico porque va a tener más dinero, entonces del dinero del rico hay que darle al pobre. Es que al que no trabaja, que no coma. En un modelo muy, muy utópico, se oye bien, que del dinero del rico le demos al pobre para que el pobre salga adelante. Y por eso tenemos estados como Oaxaca que siguen sin salir adelante. En una utopía. En un modelo como el nuestro, como bien dices, al que no trabaja y le das, lo único que estás haciendo es fomentarle que siga sin trabajar. Es donde más gente hay, tienes más mano de obra. Es donde más recursos naturales hay. Es lo más absurdo de todo. Y son los estados más pobres del país. Y es a los que más les entregas. ¿Qué sucede? Que de esta repartición, 10 estados del país que representan más de la mitad del ingreso total del país, o sea, de los 32 estados, incluida la Ciudad de México, 10, la tercera parte, producen la mitad de lo que el país reparte. Sí. Entonces, estos 10 estados le están diciendo a la federación, es que el reparto está mal, ¿eh? Pues sí, es absurdo que en un país con una cantidad de estados tan amplia, porque no estamos hablando de que son 20 estados, no es ni la mitad. 32, es la tercera parte que está producen la mitad. Okay. Le dicen, está más repartido. ¿Por qué? Ejemplo, el caso de Chihuahua. Chihuahua, por cada peso que se recauda su actividad económica, recibe de la federación por participaciones federales en 16, 18, no recuerdo si son 16 o 18 centavos. Que para el caso práctico es lo mismo, ¿no? Llegamos. Y luego le sumas lo que recibe a través de asignaciones y obra pública, se convierten en casi 25 centavos por cada peso que manda la federación. Y Chihuahua es el cuarto estado que más recauda y el tercero que menos recibe. Porque el que más recauda es Nuevo León, sí, y el que menos recibe es Nuevo León. El segundo que más recauda es Jalisco y el segundo que menos recibe es Jalisco. Y luego el tercero es Chihuahua, el cuarto que más recauda es el Estado de México, pero no es el no es el tercero que menos recibe, es como el quinto que menos recibe, porque Chihuahua y Sonora se juegan también estas áreas. Y luego también está Veracruz. En fin, tienes estados como Chihuahua, Jalisco y Nuevo León que aportan la cantidad importante, pero reciben muy poquito. O sea, es donde estamos la gente más trabajadora. Pero, por ejemplo, estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y ahora Tabasco, porque es el estado del presidente. Poner el ejemplo, Chiapas, por cada peso que recauda, recibe casi 200 en total. Pesos, no centavos, absurdo. Pesos. Tabasco va a recibir cerca de 180 pesos por cada peso que recauda. Absurdo, totalmente. Entonces los estados, sobre todo, y recuerdo que son los estados del norte y Jalisco, los que dicen, así como que oye, es que esto no está bien. Y entonces se busca una manera de hacer una repartición más equitativa, porque los estados que más producen reciben muy poco, y entonces en cierta manera limitas un poco su crecimiento y desarrollo, porque no hay obra pública. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto de egresos para el 2021, por parte de la federación, no hay una sola obra pública para el estado de Chihuahua. O sea, va a haber mantenimiento de carreteras, pero no se van a construir carreteras, no se van a construir hospitales, no se van a construir escuelas, no hay nada para el estado de Chihuahua. Nuevo León está exactamente igual. De obra pública federal a Chihuahua, a Nuevo León, me parece que Sonora y Jalisco no tienen una sola obra pública más que el mantenimiento de lo que hay. Entonces uno, oye, como que algo aquí no está parejo, o sea, ¿qué está pasando? Y la respuesta es que ustedes tienen mucho. Pues porque producimos mucho. O sea, chambeamos mucho. A lo mejor no te pido que me entregues peso por peso. No, pero si me das ahorita. Pero podrías entregar peso por peso. Supuesto, si tienes para darle 200 pesos a un estado que da un peso, tienes para darle peso por peso al estado de Chihuahua. Sí, y es peso por peso en función al monto repartible, no al 60% que la federación ya se machinó. Bueno, pero me dices, a lo mejor no me des peso por peso, dame 50 centavos. O sea, porque ya sería casi el triple de lo que Chihuahua recibe, entonces sería una cantidad muy importante. Pero la respuesta del gobierno federal ha sido, no, es que es más austero, gasta menos.
Pues sí, que gasten menos allá los que no están Sí, trabajando. nada más que yo tengo también necesidades públicas que tengo que Claro. cubrir y yo quiero seguir creciendo. Imagínate si Por- se diera eso, ¿qué no se podría hacer en cuanto a infraestructura, en Claro. cuanto a lo que son Porque los servicios aquí es, para el aquí es Estado, bien para la importante. gente? Es que eso es bien importante. Porque Chihuahua, que es uno de los estados con las mejores calidades de vida del país, incluido particularmente en la ciudad de Chihuahua, que es top 10 en el país. Ah, Y bendito sea de hecho, Chihuahua. no nada más es top 10, sino que ya cuando te pones a ver, realmente es top 5, porque del top 10 encuentras la zona conurbada de Monterrey. Monterrey, Santa Catarina, San Pedro Garza García, estas ciudades que son parte de una zona conurbada que realmente es una sola zona urbana. Una sola zona urbana. Chihuahua, capital, no es una zona metropolitana, es una ciudad. Eventualmente seremos una zona metropolitana porque vamos sacando a las municipios aledaños como son Santa Eulalia, como es Aldama, Santo Domingo. Poco a estamos poco creciendo. vamos acercándonos, pero todavía no son una zona metropolitana, no es una sola mancha urbana. ¿Por qué tenemos esta calidad de vida o esa calidad de servicios? Porque se produce y se invierte en la infraestructura urbana. No se invierte en regalar el dinero, que es lo que sucede en los lugares donde hay más pobreza. Una de las reglas de la pobreza es si tú regalas dinero, nunca va a dejar de ser pobre, No, pues es que te está cayendo todo en la manita. porque no pones el dinero a trabajar. ¿Qué necesidad de Chihuahua trabajar? es uno de los municipios, me parece que es de nuestros primeros 5 lugares del país que más recauda por impuesto predial. ¿Por qué? Porque el chihuahuense es cumplido. Tenemos conciencia, Pero- la verdad. Pero sabes también que hemos visto que Exacto. se hacen las cosas con Exacto, el dinero. o sea, y eso da una certeza exacto. al ciudadano de decir, te lo pago. O sea, tengo la obligación, Exacto. pero sé que también al ejercer mi obligación voy a tener mejores derechos. Exacto, o sea, si yo veo que mi dinero se está invirtiendo en mejoras urbanas, Sí, claro. sí es cierto, hay partes de la ciudad que todavía tienen muchas necesidades, sí, pero hay partes de la ciudad que están muy avanzadas, están muy desarrolladas. Uno diría, ay, es que está mal invertido. No lo dudo que debe haber más equidad. Sin embargo, yo prefiero esa mala inversión, que tenga una zona bonita de la ciudad, que motive a más inversión Sí, claro. y genere acceso a trabajo, a que se regale el dinero y todas las zonas estén Feas. estén en pobreza. Entonces, por eso es que la gente paga el impuesto. Bueno, esta posición de vamos a redistribuirlo genera un conflicto con el gobierno federal, porque la respuesta por parte de Presidencia de la República ha sido una respuesta de conflicto, o sea, una respuesta de confrontamiento. No te voy a dar más dinero, no tengo por Es qué que ni darte más siquiera dinero, negocia. es más, me debes. Ah, sí, ya Y le están cobrando. mejor tú administra mejor y no me pidiendo. Es más, ve lo que pasa en tu estado porque no me das dinero. Lo que pasa es que yo no puedo solucionar problemas sin dinero. Exactamente. Entonces, esto provoca que varios gobernadores de todos los colores, aquí sí es Sí, parejo, de porque todos. hay independientes, como el caso de Nuevo León, hay panistas, particularmente Chihuahua, hay de Movimiento Ciudadano, el de Jalisco, hay del PRD, el de Puebla, que están diciendo, hay priistas, Coahuila, que están diciendo, oye, no, o sea, es que Esto no es no está correcto de que tú estés tirando el dinero a la basura, que aparte en proyectos inútiles, Sí, como el Tren Maya. Tren Maya, Dos Bocas, Santa Lucía, ahora el tren transurbano que va a unir a Ciudad de México con Querétaro, que dice uno, estás tirando dinero a la basura. Y a mí no me estás dando Y- dinero para y- solucionar mis necesidades más inmediatas, más urgentes. Y lo peor es que el dinero que estás tirando a la basura y que yo no puedo utilizar para mis necesidades porque no me quieres dar, es mi dinero. Sí. O sea, dinero que yo recaudo. Entonces se genera lo que se le llama ahora la Alianza o Frente Federalista. Y que se ha utilizado su postura o su bandera, mediáticamente hablando, sobre todo desde la perspectiva oficialista, se quieren separar de la federación. Ok, no, lo que se quiere es separarse del convenio de coordinación fiscal para replantearlo. Porque Quieren no que se... se renegocie un convenio que Así se es. realizó hace muchos años con otra realidad Así del es. país, en el cual pues no están siendo muy equitativos, Sí, que no, digamos. nunca fue equitativo, pero antes se alineaban por la parte política, ¿no? Pero ahora que ya no tienes que dar la parte política, No, pues ya, dices tú, "Oye, vamos a reclámale", repartir claro. el dinero. No se puede separarse del convenio de colaboración, de coordinación fiscal sin reemplazarlo. Porque separarte implica entonces que la federación cobre sus impuestos y el Estado cobre los propios y el único afectado es el particular que va a tener que pagar
dobles impuestos sobre la misma base de riqueza. Hombre. Entonces, el único afectado sería el individuo. Eso tiene que reemplazarse. Y está diciendo, vamos a renegociarlo. El gobierno federal no quiere porque es muy cómodo. Se queda con el 60% para su gasto y del 40% restante, de todas maneras, toma una parte y reparte como él quiere desde el punto de vista inclusive político. Porque hay que ir eso ha sido tradicionalmente, hay que ir a pedirle al presidente más presupuesto. ¿Y eso es por parte también legalmente? ¿Son mecanismos legales para ir a pedir más No, presupuesto? realmente son mecanismos de carácter político. Porque el presupuesto se tiene que discutir en el Congreso de la Unión. El presupuesto se discute en la Cámara de Diputados. Y esta discusión en la Cámara de Diputados, en teoría, pues hay diputados de todos los estados que deberían de ver por los intereses del estado. Velan por intereses políticos. Sí, claro, o sea, es una realidad. Que se alinean a lo que les conviene. Así es. Entonces, esto no funciona así en la política. Pero, desgraciadamente, esto genera que al centralizar el ingreso y centralizar el gasto, centralizas el poder porque hay que ir a pedirle permiso al presidente. Fíjate qué interesante, ¿no? Estamos hablando de una federación, pero que de federación no tenemos nada. No, o sea, sigue siendo una ficción jurídica en la cual en la práctica no se aplica y lo peor es que el que sigue siendo perjudicado es el ciudadano. ¿Es el individuo? O sea, seguimos batallando con una cultura de años en los cuales se sigue creyendo que el poder debe de recaer en una sola solo persona, individuo, que para empezar se encuentra presidiendo una nación una de las discusiones, que es independiente, son autónomos. Una de las discusiones más graves que tenemos es que tú hablas con la gente, sobre todo con la gente que está a favor del partido oficial, en este caso Morena, pero cuando era el PAN, y cuando era el PRI. Eso funcionaba igual. Que sale un gobierno de oposición en los estados y la respuesta de la gente es que el presidente es el primer mandatario y los estados están subordinados. No. Y uno dice, jurídicamente no. No. Hacen cosas distintas. Exactamente. Tienen ámbitos de competencia distintos. Tan es así que por eso también hay mecanismos para resolver conflictos que supuesto, surjan con los estados y por tanto no hay una subordinación entre la federación y el estado. No hay distribución de facultades. Entre el gobernador y el presidente no hay una subordinación. Están al mismo nivel. Uno nada más que uno preside sobre el área federal, el área de todo el país, territorialmente hablando, y los estados lo hacen sobre sus territorios en particular, ejerciendo las facultades que se conceden a nivel constitucional para uno y otro. Cuando el presidente dice que no va a hablar con los gobernadores porque tiene que cuidar la investidura presidencial, aquí uno, independientemente de los memes que se puedan generar, uno dice, es que tu investidura presidencial, precisamente por esa investidura presidencial, tú tienes que hablar con los gobernadores porque tienen el mismo nivel jerárquico. No hay subordinación entre uno y otro. Lo que el presidente está queriendo hacer es subordinarlos para que hagan lo que él dice. Pero yo creo que de ahí también depende mucho la cultura que todavía tenemos, el que cuando llegas a la gobernatura, realmente estas personas digan, a ver, espérate, conozco mis facultades y hasta aquí llegaste. Y conozco el modelo jurídico. Pero el problema es que la parte jurídica se desnaturaliza completamente cuando llegas a la parte económica, que el modelo te dice, el que manda es el que tiene el dinero y el que tiene el dinero es la federación. Y ahí es donde atora todo. Entonces se rompe toda esta figura. Y luego hay que parte, el que tiene la facultad para modificar la repartición de competencias entre Estado y la federación es la federación a través de el Congreso de la Unión y luego, bueno, no a través, sino mediante la reforma constitucional, que el primero que inicia es el Congreso de la Unión con las reformas, la aprobación de las reformas dentro del Congreso. Y como siempre va a haber estados que se alineen por cuestiones económicas o políticas, se acaba reformando la Constitución para ampliar las facultades federales y restringir las facultades locales. Bueno, ¿qué sucede? Que como precisamente este federalismo, como bien dices, es en papel, no se dan los hechos, los estados vienen y dicen vamos a romper con el modelo fiscal, no federal, con el modelo fiscal, para con ello lograr una mejor redistribución y permitir el desarrollo de cada uno de los estados pues a su propio ritmo y con sus propias capacidades. No quiere decir que vamos a dejar de ayudar a los estados atrasados, pero una cosa es ayudarlos, otra cosa es mantenerlos. No, es que ahí está el detalle, que hemos malentendido, en México se ha malentendido, que una cosa es te ayudo y otra cosa es que te mantengo. Claro. O sea, y la ayuda es temporal también. Esa es la función de todo el modelo de ayuda, para que salgas eventualmente. Bueno. Entonces, de esta idea del rompimiento del convenio de coordinación fiscal para renegociarlo, establecer una mejor repartición de lo que se recauda en el país, surge la idea de la independencia de los estados, la separación de los estados del modelo federal.
Lo trae por un lado el presidente, lo ha dicho en sus conferencias mañaneras, lo que quieren es separarse de la federación, pero no se puede. No, Los gobernadores han dicho eso, han dicho queremos replantear el convenio de cohesión fiscal, nada más que como los medios de comunicación lo que van a reproducir lo que es el presidente en la mañanera. El mañanera es un excelente medio de propaganda oficial, porque no da información, tan es así que el presidente dice yo vengo, les hablo lo que me nace, no lo preparo. Sí. Entonces no hay información, es propaganda. Lo que nos cuesta esa expresión de sentimientos matutinos. Y esta es propaganda y entonces los medios lo reproducen como si fuera información, porque es que lo dijo el presidente. Y a mí me vale creer el presidente, o sea, a final de cuentas, si no es cierto, no es información, es propaganda. Bueno. Y entonces de esta idea y de también muchos resentimientos sociales. Conformidad social. Por parte de los estados, dicen, pues a lo mejor no está tan mala la idea, irnos separando. Vámonos separando. Y entonces empieza a ver estas ideas. Primero había aquella idea de la República del Norte de México. Algunos estados buscarían independencia de carácter individual y se solos, como es un estado nacional en lo particular. Ahorita está la Alianza Federalista, que le está llamando la 4Texit. Entonces, vienen las ideas secesionistas o independentistas. Vamos a analizar esta idea desde dos vertientes, la jurídica y la político-económica. Jurídicamente hablando, la Constitución no establece un mecanismo para que se separe. Tendría que ser por medio de la fuerza, ¿no? Podría que ser por medio de la fuerza. Teóricamente pudiera ser posible, porque dice el artículo 42 constitucional que el territorio de la federación se compone por el territorio de las entidades federativas y luego se enlistan las entidades federativas desde Aguascalientes a Zacatecas. Entonces, en teoría, sería posible reformar la Constitución para eliminar de este listado de entidades federativas aquella que se va a separar. O sea, nada más te quito y ya, pues no se conforma como parte Así del es, territorio como parte del territorio nacional. nacional. Pero pues, ¿quién va a hacer eso? En teoría se puede. Cuando uno pone y dice, bueno, es que teóricamente, reformando la Constitución y quitando a la entidad federativa del listado, ya, pues no eres deja de ser. Nada más que esto puede tener una doble connotación. O se separa, o lo quitamos para que sea un estado independiente, o lo quitamos del nombramiento bajo la idea de que ya no te reconozco como entidad federativa, y entonces te agrego como territorio federal, que son posibles también, o bien te anexo a otra entidad federativa. Te fusiono. Exacto. Entonces tú desapareces formalmente hablando y te dejo con otra entidad federativa. Por eso es que, a pesar de que a lo mejor desde aspecto estrictamente teórico de lectura constitucional mexicana podríamos, el efecto no necesariamente pudiera ser para independizarlos, sino para quitarles su autonomía y anexarlo a otra entidad federativa, o bien para convertirlo en un territorio federal. Pero aparte, ¿quién va a quererse aventar? Eso necesitaría una reforma constitucional. Sí, ¿Quién se va a querer aventar las dos terceras partes del Congreso y luego a los estados que más dinero te aportan? Eso no va a pasar. Entonces requieres que se hagan los hechos. También jurídicamente hablando, tienes que moverte no nada más del marco de nuestra Constitución nacional, tienes que moverte al derecho internacional. Desde la perspectiva de derecho internacional, cuando un estado se convierte en parte de la entidad de un estado federal, pierde su personalidad jurídica internacional. Deja de ser un estado por parte de la comunidad internacional. O sea, no existe. Ya no existe hacia el exterior como parte de la comunidad internacional. Cuando quiera volver a existir, entra la figura que se conoce como el reconocimiento de estados. Tienen que ser reconocidas por la comunidad internacional para que vuelva a existir a la vida política internacional. No bastaría con la posible reforma constitucional. No. Se requeriría el reconocimiento de la comunidad internacional. Y ese reconocimiento no se da nada más bajo la idea de, te reconozco y ya. No, el reconocimiento funciona en razón de que se cumplen requisitos de viabilidad por parte de la comunidad internacional. O sea, que vas a poder sobrevivir por ti mismo. Así es, y que puedes tener relaciones internacionales por ti mismo y que puedes aportar algo a la comunidad internacional. Si no, yo no te reconozco como Estado porque entonces te voy a tener que mantener. No, y tiene sentido, porque al final de cuentas también, ¿para qué te quieres independizar? Está como el chamaco, ¿no? Ya cumplí 18 años, me voy de la casa. Pues vete, nada más que, pues, ¿quién te va a mantener? ¿Quién te va a pagar? Exacto. O sea, hazle como quieras, entonces, ¿no? Se requiere esos de viabilidad. Entonces, no nada más es el derecho interno, sino también encontramos la aplicación del derecho internacional. Ahora, desde el aspecto teórico de derecho constitucional,
se contempla que una vez que un Estado otorga su voluntad para incorporar a su sistema federal, esta voluntad es irrevocable. Al menos desde la teoría jurídico-política se dice que la entidad federativa ya no se puede salir O sea, lo entregaste, lo siento. por una vía voluntaria, porque te hiciste parte de un todo. Entonces, porque ya todo dependes tú y ellos dependen. O sea, es un y porque engranaje tu ahí. voluntad individual deja de existir. Sí. Al momento en el que yo decidí formar parte de él, de un todo, ese todo asumió tu parte de tu voluntad. Y entonces tú ya no te puedes salir porque ya no tienes voluntad hacia afuera. Exacto. Es parte de una voluntad nacional. Entonces, por eso en teoría tampoco se pueden salir desde el punto de vista jurídico. A través de los hechos, diríamos un movimiento armado o una cuestión muy complicada en el entramaje jurídico que te comentaba, quizá a través de una reforma constitucional en la cual se acepte que se quite como entidad federativa del listado de entidades federativas al estado correspondiente y que la reforma sea para permitir que sea independiente, lo cual yo considero es muy poco probable, y luego que la comunidad internacional lo haga, tenemos un estado nuevo. Es muy complicado, es una serie de pasos muy complicados y poco probables. Tendrá que ser a través de la fuerza. No tenemos ejército. Y no tenemos ejército. Porque aparte no es nada más el hacer una revolución, por así decirlo, sino es sostener ese para movimiento para que no te vuelvan a invadir, para que no te vuelvan a someter. Así es, para lograr independencia. Entonces, yo lo veo muy complicado desde la perspectiva jurídica. No se puede. En los hechos es muy complicado también. Y luego viene la conveniencia. Porque dicen, bueno, es que si Chihuahua por cada peso que manda le regresan 20 centavos, ¿qué haría Chihuahua con el peso completo? Chihuahua, a final de cuentas, representa el 3% de la población nacional, pero a la vez representa casi el 6% del Producto Interno Bruto. Así de importante es nuestra producción, que lo que producimos es el doble en representación de la gente que tenemos. Entonces viviríamos como un país... Valemos por dos. Viviríamos independientemente, diríamos, en una independencia viviríamos con un país con una economía pues mucho más sólida que en el conjunto del Estado mexicano. Imagínate si todo México produciera a ese nivel. No, nos viviríamos en otro lado. Qué chulada. Pero el detalle es el siguiente. Quizá económicamente suena muy bien, pero se nos olvida que el Producto Interno Bruto es en función, no nada más de la producción local, sino de las relaciones entre estados y en relación también de lo que se produce y no se produce. Chihuahua produce muchas cosas, pero no produce muchísimas otras. Simple y sencillamente. Volvemos a la codependencia cuando el Exacto. Estado dice, me integro a una federación, ¿por qué? Porque al final de cuentas yo necesito de ti, tú necesitas Así de es. mí. Simple y sencillamente. Chihuahua no produce Petróleo. energía eléctrica, no extrae petróleo y no produce gasolina. Entonces todo eso hay que traerlo de fuera, con los costos que esto representa. De productos agrícolas, son más los que no se producen que los que se producen. Sí, somos en primer lugar en producción de muchas cosas. Pero no es todo lo que consumimos. Pero son 5 o 6 productos, somos en primer lugar, que compensan todo lo que no se produce. Sí, porque debemos recordar que nuestro clima tampoco se presta para hacer toda esa producción que fuera para independizarnos. Entonces, esto genera esta problemática de producción. Y luego viene todos los esquemas que no toma en cuenta cuando se convierte en Estado independiente. Como lo son cuestiones de macroeconomía, Banco Central, generación de moneda, la estabilidad económica interna, esquemas de importación y exportación, tratados en materia comercial. O sea, se empieza a complicar muchísimo. Sí, claro. Y que tendríamos que entonces firmar un tratado internacional con Estados Unidos y con México, y luego qué pasaría con las fronteras México, con el resto del país, qué pasará con las fronteras con Estados Unidos. Claro. O sea, se hace mucho más complicado. Entonces, es más fácil, yo creo, seguir pushando para que se renegocie y el pacto. El pacto es que es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque es una cuestión, bueno, somos parte de un país, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo con cómo están las cosas o no, pero se pueden mejorar. Vamos a renegociarlos, pero salirnos. Jurídicamente, las probabilidades son mínimas si es que existen. Yo parto de la idea de que, conforme a la teoría constitucional, una vez otorgada la voluntad para integrarte a la federación, no te puedes salir porque desapareciste como Estado independiente, tu voluntad ya es parte de un todo. Así que juntos y revueltos. Aunque no nos guste. Y desde el punto de vista de práctica económica política, no creo que sea conveniente. O sea, ¿por qué? Porque no tenemos elementos para ser autosuficientes. Ahí está el detalle. Aunque sea un bonito sueño, aunque sea una buena idea, realmente la idea no está completa.
Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Esto fue por cuerda separada. Déjanos tus opiniones ahí abajo. Y si tienes alguna idea, ¿verdad?, de la cual pudiera hacer esto factible, pues también compártela. Hasta luego.